Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Alejandra Murillo de la Granja del Abuelo y es un gusto poderlos saludar. Me da muchísimo gusto encontrarnos por aquí una vez más porque hoy les voy a hablar de un tema muy lindo, pero primero les voy a contar una historia. Fíjense que hace muchos años, mi abuelo, cuando compró la granja, cuando empezó a crecer su granja, lo primero que hizo fue mandar traer decenas y decenas y decenas y decenas de rosas. Por una razón muy simple, a su mujer le gustaban las flores. ¿Y qué flor más hermosa y más perfumada que una rosa? Y mandó traer un montón. Y dentro de la granja empezó a diseñar pequeños jardincitos y en cada jardincito poner un montón de rosas, ¿no? Con dos objetivos. El primero y el más importante era que la abuela todos los días tuviera sus rosas y el segundo, poder nutrir a las abejitas y tener por allá en un rinconcito una colmena. Y recuerdo que cada mañana cuando regresaba a desayunar le llevaba a la abuela una rosa. Siempre había un florerito en el lugar del comedor de la abuela. Le dejaba su rosa, le daba un beso en la frente y entonces podíamos sentarnos a desayunar. Era un ritual maravilloso. Y han pasado los años y yo recuerdo perfectamente que había veces que teníamos 200 o 300 flores, que esos rosales ya se habían convertido en árboles, ya no eran las plantitas pequeñitas que conocemos, sino que realmente era un monstruo. Pero como les digo, han pasado los años y ahora ya esos rosales, algunos ya se murieron, otros siguen dándonos flores, pero a mí me queda el sentimiento de que ya no tenemos ese jardín con decenas y decenas de flores. Nada más nos quedan 4 o 5 rosales de aquel entonces. Y es por eso que ahorita me puse a sembrar este pequeño jardín donde estoy. Miren qué bonito está. A ver si no se me cae la cámara. Justamente para sembrar ahora nosotros más rosalitos. Muy pequeñitos. ¡Ay, Dios! Muy bonitos para la abuela. Para que así como el abuelo le tenía sus flores, ahora nosotros también le podamos llevar su florecita. Pero fíjate que pasa algo muy interesante. Cuando mi abuelo sembraba las flores, yo me preguntaba por qué les ponía hacia un agujero y les ponía un bonche de estiércol seco de borrego, de vaca, de caballo, después un poco de tierra y después ponían los rosalitos. Y me platicaba que muchas veces la tierra, por el uso y por el maltrato, va perdiendo todos los elementos que la hacen fértil. Y por eso hoy te voy a explicar cómo desde casa, desde la cocina, podemos hacer composta para que tus flores siempre tengan ese color, esa textura, ese perfume maravilloso y para que tus hortalizas nos den los frutos más suculentos que te puedas imaginar. Entonces, lo primero que tienes que saber es que cuando la tierra es infértil es porque ya no tiene materia orgánica biodisponible para la planta. ¿Eso qué significa? Que las raíces de la planta ya no pueden absorber nutrientes porque no los hay. No por otra cosa, sino porque no los hay. No tenemos nutrientes y no tenemos los microorganismos que permiten que esa planta o que esos nutrientes se degraden y esa planta se los pueda comer. ¿Me explico? Entonces lo que nosotros vamos a hacer es que todo lo que tenemos en nuestra cocina, todos los desechos, la cáscara del plátano, la sandía, las cascaritas de la zanahoria, de la jícama, todo eso lo vamos a compostear. ¿Eso qué significa? Que lo vamos a pulverizar así, hacerlo chiquitito, a permitir que solamente los microorganismos lo degraden y lo hagan tan pequeño que la raíz de la planta se lo pueda comer. Entonces, fíjate bien lo que vamos a hacer. Primero, tienes que pensar que todos los desechos, entre comillas, que nosotros tenemos en la cocina no son sumamente útiles. No son basura, son nutrientes. ¿Sale? Y esta también aparte es una manera muy sencilla de dejar de producir tanta basura. Ahorita con la contingencia tenemos una montaña de plásticos porque pedimos la comida para llevar y se está haciendo esto otro problema alterno a la enfermedad. Entonces fíjate, lo que vamos a hacer es separar todos los residuos
que provengan de frutas y de verduras. Nada más de frutas y de verduras, por una razón. Si nosotros metemos el hueso del pollo, hay un esqueletito de pescado, ay, mira, sobró un pedazo de salchicha, aviéntalo, entonces vamos a tener fauna nociva que va a provocar que nuestra casa se ensucie. Vamos a tener ratones y eso no queremos. En cambio, si nosotros solamente ponemos residuos de verdurita, sí vamos a tener fauna y vamos a tener muchísima. Y eso significa que nuestra composta es muy rica. Mientras más bichos tenga, significa que es más rica. Entonces, fíjate bien, lo que vamos a hacer es tener solamente frutas y verduras y lo vamos a cortar muy chiquitos. Casi es como si lo quisiéramos hacer un licuado, muy pequeñito, ¿sale? Y vamos a utilizar los siguientes elementos. El primer elemento es la tierra, esa es básica. El segundo elemento son los residuos de la cocina, básicamente frutas y verduras. El tercer elemento son hojas y pastos secos. El cuarto elemento, si tenemos disponible, es estiércol de vaca, de caballo o de borrego. Vamos a tratar de no utilizar, se puede, pero vamos a tratar de no hacerlo, todas las excretas de perros y de gatos, porque muchas veces las croquetas que comen tienen algún químico que puede destruirnos nuestra fauna, nuestros microorganismos de la tierra. Entonces, esos no. Y después también vamos a necesitar agua. Algo que es importantísimo es que en el contenedor donde vayas a trabajar, donde vayas a hacer tu composta, tiene que estar muy agujerado, porque al momento de que se empieza a fermentar y se empieza a descomponer la materia orgánica, genera gases y ¡pum!, puede explotar. Entonces vamos a tratar de que sea súper agujerada, y puede ser algo tan simple como esos guacales donde compramos las frutas, le ponemos abajo un poquito de periódico para que no se nos desparrame todo, o una bolsa de plástico de esas que ya tienes usadita, y le podemos hacer agujeritos para recuperar todos los jugos que se llaman lixiviados, que son altamente nutritivos. No nada más vamos a generar la tierra, sino que podemos generar lixiviados, y esos lixiviados nos sirven como un abono foliar maravilloso, o incluso con ellos podemos regar de vez en cuando nuestras plantitas para poder darles esos nutrientes y esa fuerza para que se pongan divinas. Entonces, fíjate bien, paso número 1, encontrar un contenedor que tenga muchos agujeritos para que se escapen los gases. Y después vamos a hacer una lasaña de residuos. Eso es muy sencillo, puedes poner a los chicos a trabajar. Fíjate, una capa de tierra, una capa de los desechos de frutas y verduras, una capa de hojas secas. Si tenemos estiércol, una capa de estiércol. Si no tenemos estiércol, volvemos a empezar con tierra, después residuos, hojas secas, tierra, residuos, hoja seca, y así te la llevas hasta que te acabes lo que tengas. Y después vamos a ponerle un chorrito de agua, porque eso es lo que va a reactivar a todos esos microorganismos que en cuanto sientan la comida y el agua se van a poner loquitos, van a empezar a comer y van a empezar a degradar esa materia orgánica para convertirla en composta. Esto es muy interesante porque fíjate, mientras más calor haya, más rápido se va a descomponer. Vamos a obtener lixiviados, y esos lixiviados o esos juguitos, cafecitos que de repente dicen, huele horrible, son riquísimos, riquísimos en nutrientes. Entonces vamos a tratar de atraparlos, y si te quedan paliditos como si fuera té de manzanilla, agarras los lixiviados y con eso mismo vuelves a regar la composta. ¿Te parece bien? Y si ya se empiezan a poner del color del té negro o de un refresco de cola, entonces ya no los vamos a volver a vaciar, porque ya están en su punto para poder ser utilizados en nuestro jardín. Fíjate bien, vamos a dejar que la composta se quede ahí reposando aproximadamente un mes, y vas a ver que de repente llenaste así de basura, y con el paso del tiempo se va haciendo así chiquitita, se va compactando, precisamente porque todos esos residuos ya perdieron humedad, porque los microorganismos ya se lo están comiendo y porque esos nutrientes ya se están integrando a la tierra que tú tenías. Entonces, cuando veas que se empieza a compactar, que ya no huele a podrido
y que ya no tiene tantos insectitos, significa que tu composta está lista. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? La vamos a sacar del compostero, la vamos a tamizar y vamos a poner no la composta completa, porque tiene tanto nitrógeno que es capaz de que nos quema las raíces. Entonces la tenemos que revolver con tierra infértil. Yo te recomiendo que si tú logras juntar una cubeta de esas grandotas de 19 litros, llenarla de composta, todo eso lo distribuyas en 1 metro cuadrado de jardín y lo revuelvas muy, muy bien. Si solamente quieres nutrir tu jardín, ya no quieres hacer revoltura, o tienes por ahí algún árbol o algunas plantitas, vamos a agarrar puñitos y vamos a ponerle un poquito alrededor del tallo. Ay, ya empezó a salir el sol. A mí que no me gusta tanto el sol, y ya mira, aquí hace sol, acá no hace sol, ya me toca irme moviendo para que no me encandile. Entonces, agarras un puñito, lo revuelves, ¿sí? Lo pones en el cajete de tu árbol frutal, lo pones alrededor de tu plantita, pero jamás siembres una planta en composta 100% porque se te puede morir. Trata de proteger a tu planta. Y yo te prometo que vas a tener unas rosas tan bonitas como esta. Miren, ahí está. Otras plantitas tan bonitas como estas. Y te juro que te vas a divertir haciendo composta, aprovechando los residuos. Incluso esos lixiviados suelen tener muy buena venta en el mercado. Entonces, ¿qué te parece si todos los residuos que generas en tu cocina, a partir de este momento los conviertes en composta y por lo tanto los conviertes en vida? Te agradezco mucho que me hayas regalado estos minutitos. Te invito a que le des un like a este video y te invito a que te suscribas porque estaremos subiendo 2 videos a la semana con pequeños tips para que tú puedas sembrar en casa y convertir tu hogar en un hogar sustentable, en una casa verde, en comer rico y sobre todo en reencontrarte con la naturaleza. Mis plantitas pequeñitas y yo nos despedimos de ti desde la granja del abuelo. Yo soy Alejandra Murillo. Te mando un abrazo y feliz vida.